1, 2, and 3, boarding for New York. 1, 2, and 3. Bienvenidos una semana más a Voces del Reencuentro. Soy Vicente Martín. Gracias por volver a regalarme unos minutos de vuestro tiempo. Hoy quiero invitaros a hacer algo muy sencillo. Cerrad los ojos, respirad profundamente e imaginad que acabáis de entrar en un aeropuerto. Delante de vosotros hay cientos de personas. Algunas llegan felices porque vuelven a casa. Otras se marchan buscando un futuro mejor. Hay abrazos, hay lágrimas, hay despedidas, hay reencuentros. Mientras observo todo ese movimiento, siempre pienso lo mismo. La vida se parece muchísimo a un aeropuerto. Todos llegamos, todos emprendemos viajes, todos dejamos atrás etapas y todos, tarde o temprano, aterrizamos en lugares que jamás imaginábamos conocer. Hay viajes que elegimos nosotros y otros que simplemente la vida decide por nosotros. Exactamente igual que les ocurrió a muchas de las personas que han pasado por Voces de Reencuentro. Personas corrientes, personas humildes, personas que quizá nunca saldrán en un periódico, pero que tienen algo muchísimo más importante, una historia capaz de enseñarnos a vivir. Hoy continuamos con nuestros especiales de verano. Durante estas semanas iremos recordando algunas de las entrevistas más especiales de esta segunda temporada. No para volver a escuchar simplemente sus palabras, sino para detenernos unos minutos y recordar qué aprendimos de ellas. Porque muchas veces escuchamos una historia y con el paso del tiempo olvidamos el enorme regalo que aquella persona nos dejó. Hoy volveremos a escuchar esas voces, hoy volveremos a emocionarnos, hoy volveremos a aprender, porque las personas pasan, pero sus recuerdos permanecen, y mientras alguien siga escuchándolos, nunca desaparecerán del todo. Atención pasajeros del vuelo, Voces de Reencuentro, comienza el embarque. Qué bonita palabra, embarcar, porque embarcar significa comenzar, tener ilusión, tener miedo, no saber exactamente qué vamos a encontrar al otro lado. Igual que ocurre cada vez que conocemos una nueva historia. Nunca sabemos lo que esa persona va a despertar dentro de nosotros. Quizá una sonrisa, quizá un recuerdo, quizá una lágrima, o quizá una enseñanza que nos acompañará para siempre. Señoras y señores, bienvenidos a bordo y hoy no viajaremos a Madrid, ni a París, ni a Roma. Hoy viajaremos mucho más lejos. Hoy viajaremos al corazón de 4 personas extraordinarias, 4 vidas completamente diferentes, 4 historias que siguen teniendo mucho que decirnos. Y antes de comenzar, permitidme recordar una frase que llevo tiempo repitiendo en este programa. Una frase sencilla, pero cada día cobra más sentido. Cuidad de vuestros corazones, porque vivimos demasiado deprisa, porque escuchamos demasiado poco, porque muchas veces solamente comprendemos el valor de una conversación cuando esa voz ya no puede volver a hablarnos. Escuchemos, sintamos, abramos nuestro corazón, porque ese es el verdadero viaje que vamos a comenzar hoy. Abróchense los cinturones, nuestro vuelo está preparado para despegar. Gracias por acompañarme. Comienza un nuevo viaje en Voces del Reencuentro. Dicen que cuando un avión alcanza la altura de crucero, todo parece mucho más pequeño, las carreteras, las ciudades, incluso nuestros propios problemas. Quizá por eso viajar siempre nos ayuda a mirar la vida desde otra perspectiva. Y precisamente hoy, nuestro primer destino comienza muy lejos de aquí. Comienza en Galicia. Galicia, tierra de lluvia, de mar, de trabajo, de personas acostumbradas a luchar por sacar adelante a sus familias. Allí nació Germán. Pero ¿cómo les ocurrió a tantos españoles de aquella generación? Un día tuvo que hacer las maletas, no porque quisiera abandonar su tierra, sino porque la vida le obligó a buscar un futuro mejor. Ese viaje terminó trayéndolo hasta Castilla-La Mancha, muy lejos del lugar donde había nacido, muy lejos de sus paisajes, muy lejos de sus costumbres, pero cerca de algo muy importante, la posibilidad de construir una nueva vida. Allí conoció a Isabel, formaron una familia, trabajaron, sacaron adelante su hogar,
como tantas parejas de aquella generación, sin grandes lujos, pero con muchísimo esfuerzo. Poco, a veces venía, A ver, pero- cuéntame ese y momento. hablando un día otro y otro. Pero sí. hubo un momento que le diste un beso. A ver, Sí, no sé si fue no, yo creo que fue así de sorpresa. de sorpresa. ¿Ella a ti o tú a ella? No, yo ella. ¿Ah, sí? Ella a mí, sí, ya. ¿Y cómo fue? A ver. A ver, ya. Y además siempre su madre, una amiga que tiene allí, una niña que iba siempre con nosotros de otra parte. sí, siempre había alguien. Bueno. Iba controlando. ¿Y todo qué pasó? ¿Qué hiciste? Porque ella no viva aún. Entonces te viste que... Era más pequeñiga, sí, iba a ser a todas partes, iba Entonces, con nosotros. ¿con qué edad tenías tú en ese momento? ¿Qué edad tenías? ¿Años? ¿Cuántos años? Yo 27 ya, 21. ¿Y ella? Ella 21, No, 20, 20 o 29. 19. 19. Bueno, a ver, entonces una pregunta. Iba allí la aguantabelas, la que llamaríamos, Qué ¿no? buena, sí, pues verdad. Entonces, ¿cómo hiciste para hacer el despiste para que tú pudieses dar el beso a ella? ¿Cómo hiciste para que Bueno, quitarte de en se medio? fue algún día en casa ahí sentados, fuera, ya no sé. Pero eso fue todo. Ya casi no me acuerdo ya. Ya, pero a ver, tú saliste, yo tengo que saber cómo fue ese momento. Ya, una mejilla, luego pues en A brazo, ver, pero, entonces, bueno. ese día te levantas. De mucho miedo. Ese día, Madre pero mía. ese día fue, te levantas y decides, hoy va a ser el beso. Sentados aquí como estamos ahora aquí y así, de sorpresa. Pero, por sorpresa, ¿no te lo esperabas tú tampoco? Yo sí, claro, Iba ya a yo decidir, quería darle un beso, pero... Venga, pero tú te levantas. Como robando. Pero tú ahí te levantaste ese día y dices, hoy le doy el beso. No, eso ha pasado ya después, no. Sí, pero ese día, el del beso, Eso es de... ese día fue de... Como no me he pegado, dije, bueno... luego como no te pegó, le Porque otras veces que le das una vez te dan un cuentazo, tú. Y como no te pegó, ya vino lo de... Pues dije, bueno, la próxima por... ¿Vale? ¿Y ese beso dónde fue? ¿La mejilla o la boca? No, en la mejilla. En la mejilla. boca, no. ¿Y el sitio donde le diste el beso, te acuerdas? El sitio, el lugar exacto. En su casa. ¿En su casa de paso de una Creo que sí, familia? en su casa, mejor ahí sentado en una mesa. Qué atrevido eras, ¿no? En la casa. No. Entonces, otra cosilla más. ¿Estabas arregladillo? ¿Con traje, sin ropa? Sí. ¿Cómo iba? ¿Te peinabas, te echabas colonia? ¿Cómo iba? ¿Era Elegantísimo. galán? Elegante. ¿Sí? Bueno, Siempre ha sido, nunca he sido presumido de nada. Ahora, la ropa sí, me gustaba comprar ropa Más que buena. ahora. muy bien. Oye, porque Ropa claro, buena. Colonia, Barón Dandy, que ya no existe, ¿no? no lo sé. No lo sé. Era- Ya una botella Barón Dandy. No, era la otra. ¿Y la gastabas ahí a litros? No. Ah, como gallego... Con un bote de eso tenía para un año. Con botellilla para un año, bueno, Y te casaste, claro. Germán e Isabel llegaron a mi vida casi por casualidad, y durante aquella conversación descubrí algo que me llamó mucho la atención. Después de tantos años viviendo aquí, Galicia seguía formando parte de ellos, porque hay lugares que nunca abandonan nuestro corazón. Podemos cambiar de ciudad, podemos cambiar de trabajo, incluso de país, pero nunca dejamos de ser quienes somos. Mientras escuchaba a Germán, pensaba en todas aquellas personas que tuvieron que empezar de nuevo, que dejaron atrás padres, hermanos, amigos, costumbres, todo, solamente porque querían ofrecer una vida mejor a sus hijos. Hoy prefiero quedarme precisamente con esa enseñanza, con la capacidad que tiene el ser humano para empezar de nuevo, para adaptarse, para seguir adelante, sin olvidar jamás de dónde viene. Con el paso del tiempo, la vida también nos enseña otra cosa, que una familia solamente puede mantenerse unida cuando existe algo imprescindible, el respeto. Respeto entre marido y mujer, respeto entre padres e hijos, respeto hacia las personas que caminan a nuestro lado, porque cuando desaparece el respeto, también desaparece una parte muy importante del amor. Hoy quiero aprovechar este momento para recordar algo que siempre intento transmitir desde este programa. Nadie sabe las batallas que lleva la persona que tiene delante. Por eso, antes de juzgar, escuchemos. Antes de criticar, comprendamos. Antes de responder, pensemos. Gracias, Germán. Gracias, Isabel. Gracias por abrir vuestro corazón aquel día, porque vuestro viaje también terminó convirtiéndose en un pequeño viaje para todos nosotros. This is Toronto International Airport. Information Delta. Toronto weather 6,000 scattered, 14,000 scattered, visibility 25 miles. Nuestro vuelo continúa, dejamos atrás Galicia, pero todavía nos quedan muchas historias por descubrir. Nuestro siguiente destino nos enseñará que nunca es tarde para cambiar una vida, porque incluso quien un día fue un joven rebelde puede terminar dedicando los últimos años de su existencia a dar a comer a quienes más lo necesitan. Con todos vosotros, os presento a José María.
La vida tiene algo maravilloso. Nunca deja de sorprendernos, porque a veces conocemos a una persona y pensamos que ya sabemos cómo es, pero basta con escuchar unos minutos su historia para descubrir que estábamos completamente equivocados. Eso fue exactamente lo que me ocurrió con José María. Cuando uno lo ve hoy, ve a un hombre tranquilo, cercano, siempre dispuesto a ayudar, pero él mismo reconoce que no siempre fue así, que de joven era inquieto, que fue un regalito, muy inquieto. Él mismo se define como un chico bastante gamberrete, como tantos jóvenes. Vivía deprisa, sin pensar demasiado en las consecuencias, y durante muchos años creyó que Dios era alguien que solamente castigaba. En el colegio le enseñaron un Dios del miedo, un Dios que estaba pendiente del error, del castigo, del pecado, pero con el paso del tiempo descubrió algo concretamente distinto. Descubrió que Dios también se encuentra cuando damos la mano a quien la necesita. Nada de lo más lejos a la realidad de lo que yo me había encontrado, pensado. Y me encuentro con él y le digo, Ave María Purísima. Dice, bienvenido hermano. Dime. Y digo, ¿y por dónde empiezo? Desde tanto tiempo lleva alejado de la iglesia, digo, pues 20 años tranquilamente, o más. Y dice, bueno, te ayudo. A ver, de esto, ¿qué ha pasado? Esto o lo otro. De lo otro demás. Estuvimos allí cuarto de hora por lo menos. Y me encuentro con un hombre que me dice, mira, el Cristo que a ti te han enseñado, cuando eras joven y demás, no tiene nada que ver con el Cristo realmente. Porque a mí lo que me enseñaron los curas era un Dios, digamos, vengativo, un Dios de mala leche, de espada de fuego mandando, porque tenía en el colegio de cura, tenía unos frescos en toda la de esto, con un Dios allí, con una espada de fuego, mandando allí al infierno a todo Dios que se encontraba por ahí y solamente Santo Domingo Sabio era el bueno. Uh-huh. Y ese no es el Dios el Dios auténtico es misericordia pura, sin límite y demás. Total, que pum empezó a orarme y demás, y al final me dice, bueno, pues vete en paz, hermano. Digo, ¿y la penitencia? Vete en paz. Luego me enteré que esa penitencia la asume él. Y si me tocaba 50 Padre Nuestro y 500 Ave María, para que no lo hiciera yo, se las hace él y las reza él. Y aquello me llegó a mi alma. Y ahí ya vimos la huerta de Carcetín. Hay una frase que siempre me impresionó de aquella conversación, porque José María no habla de teorías, habla de hechos. Hoy dedica buena parte de su vida a colaborar en una fundación. Allí ayuda a preparar comida, allí ayuda a repartir esperanza, allí demuestra que todavía podemos ser útiles, aunque pensemos que nuestra mejor etapa ya pasó. Muchas personas creen que al llegar a cierta edad ya está todo hecho, que solamente queda esperar, pero José María demuestra exactamente lo contrario, que mientras tengamos fuerzas siempre podremos hacer algo por otra persona, y eso es una de las mayores enseñanzas que me dejó aquella entrevista, porque ayudar no siempre significa dar dinero, a veces ayudar es escuchar, es acompañar, es dedicar unos minutos a quien está completamente solo, es servir un plato de comida, es preguntar ¿cómo estás? Vivimos en una sociedad donde muchas veces admiramos a quien más tiene, pero pocas veces admiramos a quien más comparte. Y quizá deberíamos cambiar eso. José María consiguió cambiar su vida, pero lo más bonito es que ahora ayuda a cambiar la vida de los demás. Y eso tiene muchísimo valor. Cuando terminé aquella entrevista me marché pensando en una pregunta. ¿Qué legado queremos dejar nosotros? ¿Qué recordarán de nosotros cuando ya no estemos? ¿Las cosas que compramos o las personas a las que ayudamos? Porque al final, la verdadera riqueza nunca está en lo que acumulamos, está en el bien que dejamos sembrado. Gracias, José María. Gracias por enseñarnos que nunca es tarde para cambiar. Gracias por demostrar que el corazón también puede aprender con los años. Y gracias para recordarnos que todavía tenemos una misión, seguir haciendo el bien. Nuestro vuelo continúa
Dejamos atrás una historia llena de esperanza, pero ahora nos dirigimos hacia un destino mucho más silencioso, un lugar donde la soledad a veces pesa más que los propios años. Allí nos espera Julia, una mujer que conoció el dolor demasiado pronto, pero que nunca perdió la capacidad de seguir adelante. Aircraft flying VFR in the Toronto area to approach sector 23. Inform ATC on initial contact. You received information Delta. Señoras y señores, nuestro vuelo continúa. Desde esta altura todo parece tranquilo, pero hay personas que aunque sonrían, llevan dentro un equipaje demasiado pesado. Maletas que nunca podrán dejar en ningún aeropuerto, porque están llenos de recuerdos, de ausencias, de personas que ya nunca volverán. Así conocí a Julia. La encontré en una residencia, sentada, tranquila, mirando pasar el tiempo, como hacen tantas personas mayores, personas que durante toda una vida cuidaron de los demás y que ahora esperan simplemente que alguien se siente unos minutos a escucharlas. Julia perdió a sus 2 hijos, una tragedia que ningún padre debería vivir jamás. También su matrimonio estuvo muy lejos de ser la vida que había soñado. No fue una mujer feliz, y aún así allí estaba, con una serenidad que solamente tiene quienes han aprendido a convivir con el dolor. Mientras hablábamos, hubo una anécdota que jamás olvidaré. Le pregunté por aquellos años difíciles y casi sin darse cuenta, me regaló una fotografía perfecta de aquella España de la posguerra. Me contó que una vez cayó un huevo al suelo. Hoy probablemente lo tiraríamos, abriríamos otro, sin darle importancia, pero entonces no. Entonces aquel huevo se recogía cuidadosamente porque no había otro, porque aquel huevo podía significar la comida de ese día. Luego ya cuando se terminó también me acuerdo casi. ¿Sí? ¿Y qué fue? Se ¿Qué pasó? terminó y iban echando naranjas. Y nosotros con la cáscara y todo, venga a comer y comer. Del hambre que había. Y echábamos el mandilillo para llevárnoslo a nuestra casa. Ya, No, ya. yo voy a llevar esta mandililla. Ibais todos los niños a poder coger lo máximo posible, ¿no? Y ala, aquí dejo esto, madre, no cojas más, soy tú una que te van a decir algo, que no me traigas a mí nada. Digo, que no, digo, por otra voy. Claro. Y acudía yo con el mandilillo, otra vez lleno de naranjas. Ya. Otra vez rompí 2 huevos, y en esto de que estaba mi niño muerto. Y Sí. dice él, y nosotros cogiéndolos con un papel, con una cuchara, se nos iban los huevos. Claro, del hambre que había, ¿no? Del Y hambre. digo, vamos a freírlos ahora que se ha ido una poca gente, porque aquí tiene la gente para cumplir, que Sí, sí, Qué diferente era aquella forma de vivir. Ellos aprendieron a valorar absolutamente todo. Nosotros muchas veces solamente aprendemos cuando lo perdemos. Mientras Julia hablaba, pensaba en nuestros abuelos, en nuestros padres, en todas aquellas personas que levantaron este país trabajando desde que apenas eran niños, personas que nunca tuvieron vacaciones, personas que nunca conocieron el descanso, personas que solamente sabían una palabra, trabajar. Pero si hubo algo que me conmovió profundamente fue la soledad, porque hay una soledad que duele mucho más que estar físicamente solo, es la soledad de quien mira hacia atrás y descubre que casi todas las personas importantes de su vida ya no están. Sin embargo, allí seguía Julia, hablando con una enorme dignidad, sin quejarse, sin buscar compasión, simplemente contando su vida, como quien necesita dejar un pequeño testimonio para generaciones que vienen detrás. Muchas veces pensamos que visitar a una persona mayor es hacerle un favor. Yo creo exactamente lo contrario. El favor nos lo hacen ellos a nosotros, porque cada conversación con una persona mayor es una clase de historia, es una lección de vida, es un regalo que algún día echaremos muchísimo de menos. Cuando salí de aquella residencia me prometí una cosa, no dejar nunca de escuchar a quienes todavía tienen algo que contar, porque llegará un día en el que ya no podrán hacerlo. Gracias, Julia, gracias por abrirnos la puerta de tus recuerdos. Gracias por enseñarnos que la pobreza no solamente era no tener dinero, era aprender a sobrevivir con lo poco que había. Y gracias, porque incluso en medio de tanto dolor, seguiste regalándonos una inmensa lección de dignidad. Nuestro viaje continúa, ya queda poco para aterrizar, pero antes todavía nos espera una última historia, una mujer que conoció la enfermedad, que conoció el sufrimiento, pero que nunca dejó de hablar con amor del hombre de su vida, porque hay personas que nunca desaparecen, permanecen viviendo para siempre, dentro del corazón de quien las amó. Ella es Carmencilla del Barrio. Señoras y señores, nuestro viaje entra ya en su última etapa. Dentro de unos minutos comenzaremos el descenso, pero antes de aterrizar, quiero invitaros a conocer a una mujer muy especial, una mujer que me enseñó que el amor verdadero no termina cuando una persona se marcha.
Su nombre es Carmencilla del Barrio. Cuando llegué a entrevistarla me encontré una mujer fuerte, serena, con esa mirada tranquila que solamente tienes quienes han aprendido a levantarse una y otra vez. La vida tampoco fue fácil con ella. Pasó enfermedades importantes, momentos muy complicados, días en los que seguramente cualquiera habría perdido la esperanza. Pero Carmencilla siguió caminando, siguió luchando, siguió viviendo. Mientras hablábamos, descubrí algo que me emocionó profundamente. Cada vez que pronunciaba el nombre de su marido, sus ojos cambiaban. No hablaba de él como alguien que había desaparecido, hablaba de él como quien sigue formando parte de su vida, porque el verdadero amor nunca desaparece, simplemente cambia de lugar, deja de caminar a nuestro lado para quedarse viviendo dentro de nuestro corazón. Y me decía, Carmen, gracias por todo lo que has hecho por mis padres, que lo has hecho divinamente, pero todo lo que has hecho por mi hermano Diego, porque mi cuñado Diego tenía 50 y tantos años y le tuvieron que hacer un trasplante de lengua, lo rechazó y se murió sin poder hacerle tratamiento ni nada. Gracias, Carmen, gracias. ¿Y sabes qué te digo? Que yo me voy a morir, pero me voy tranquilo. Me voy tranquilo porque te dejo con un hijo que es maravilloso, unos nietos, hasta la nuera nos ha salido buena. Por eso me voy tranquilo, en paz, porque te dejo en buenas manos. Ay, qué contento he estado siempre por la mujer que busqué, porque me traje una mujer no de 10, sino 10 y 10 y 10, ya que no podía contar. Dice, me traje una mujer de verdad, de verdad. Carmen, no te dejes, cuídate, que yo me voy muy feliz. Y eso fue lo último que me habló. Por eso cuando me pongo a llorar, me viene una cosa que no quiero llorar porque él no quería que yo llorara. Pero como si fuéramos estado hablando en una noche de paz, tranquilidad. Muchas veces tenemos miedo a olvidar. Pensamos que con el paso de los años los recuerdos desaparecerán. Pero escuchando a Carmencilla comprendí algo muy bonito. Mientras sigamos hablando de quienes queremos, mientras pronunciemos su nombre, mientras recordemos sus gestos, nunca terminarán de irse. Quizá por eso existe también este programa, porque cada entrevista es una forma de vencer al olvido, es una manera de decir tu historia seguirá viva. Carmencilla también me enseñó otra cosa, la fortaleza, porque muchas veces confundimos ser fuerte con no llorar, con no sufrir, con aparentar que nunca pasa nada, pero no. La verdadera fortaleza consiste en levantarse, en seguir adelante, en continuar viviendo, e incluso cuando la vida nos ha golpeado muy fuerte. Todos nosotros, antes o después, perderemos a alguien, todos conoceremos el dolor, todos tendremos que aprender a continuar, y cuando llegue ese momento, ojalá recordemos personas como Carmencilla, porque nos enseñan que el amor nunca desaparece, se transforma y permanece para siempre. Gracias, Carmencilla, gracias por abrirnos las puertas de tu casa, gracias por abrirnos también las puertas de tu corazón, gracias por demostrar que una vida puede estar llena de cicatrices y seguir siendo una vida hermosa. Señoras y señores, nuestro comandante acaba de comunicar que comenzamos el descenso. Nuestro viaje de hoy llega poco a poco a su final, pero antes de aterrizar, quiero compartir con vosotros una última reflexión. Y mientras observo por la ventanilla, no puedo evitar pensar en todo lo que hemos vivido durante este viaje. Hoy no hemos cruzado fronteras, no hemos recorrido miles de kilómetros, pero sí hemos recorrido algo muchísimo más importante. Hemos recorrido 4 vidas, 4 corazones, 4 personas que un día decidieron abrirnos su alma para que aprendiéramos de ellas. Hoy hemos recordado a Germana e Isabel, aquellos gallegos que un día tuvieron que dejar atrás su tierra buscando un futuro mejor. Nos enseñaron que nunca debemos avergonzarnos de nuestras raíces, porque uno puede cambiar de lugar, pero jamás deja de ser quien es. Hemos vuelto a encontrarnos con José María, un hombre que descubrió que nunca es tarde para cambiar, que ayudar a los demás también puede dar sentido a una vida, que todavía cuando creemos que ya hemos terminado nuestra misión, podemos seguir siendo útiles. Después hemos visitado a Julia, quizá la historia más silenciosa, la más dura, la que nos recordó que hubo un tiempo donde un simple huevo que caía al suelo era demasiado importante para desperdiciarlo. Nos enseñó el valor de las pequeñas cosas y también nos recordó que la soledad es una de las enfermedades más difíciles de curar
y finalmente hemos vuelto a abrazar a Carmencilla, una mujer que nos enseñó que el verdadero amor nunca desaparece, que las personas siguen viviendo mientras alguien las recuerde, que la fortaleza no consiste en no sufrir, sino en levantarse cada mañana con ganas de seguir viviendo. 4 historias, 4 vidas, 4 formas diferentes de entender el mundo, pero todas tenían algo en común. Ninguna buscaba ser famosa, ninguna quería protagonismo, solamente querían dejar un pequeño pedazo de su vida para que otros pudieran aprender de ella. Muchas veces me preguntan, Vicente, ¿por qué haces este programa? ¿Por qué dedicas tantas horas a escuchar historias de personas mayores? Y siempre respondo lo mismo, porque algún día, cuando ellos ya no estén, su voz seguirá aquí. Sus hijos, sus nietos, sus amigos podrán volver a escucharla y descubrirán que una voz vale muchísimo más que cualquier fotografía. Durante las próximas semanas seguiremos viajando juntos. Continuaremos recorriendo este verano lleno de recuerdos. Todavía nos quedan nuevos especiales donde volveremos a encontrarnos con personas que ya forman parte de la familia de Voces de Reencuentro y poco a poco, sin prisas, nos iremos acercando al momento que todos estamos esperando, el comienzo de la tercera temporada. Una temporada que llegará con nuevas entrevistas, nuevas emociones, nuevos aprendizajes y sobre todo, grandes sorpresas. Mientras tanto, me gustaría invitaros a seguir caminando conmigo. Si todavía no lo habéis hecho, podéis uniros al canal de WhatsApp de Voces de Reencuentro. Allí iré compartiendo fotografías, noticias, adelantos y todo lo relacionado con esta gran familia que poco a poco sigue creciendo. También podéis suscribiros al canal de YouTube, porque cada nuevo suscriptor es una persona más que cree que escuchar merece la pena, que todavía existen historias capaces de emocionarnos. Antes de despedirme, permitidme recordar una frase que llevaba unos programas sin deciros, una frase sencilla, pero que nace desde el corazón. Cuidad de vuestros corazones, porque el corazón necesita escuchar, necesita perdonar, necesita recordar, necesita abrazar y necesita decir te quiero, mientras todavía estamos a tiempo. Gracias de verdad, gracias por acompañarme una semana más, gracias por hacer posible que Voces de Reencuentro siga creciendo, gracias por creer que las personas mayores todavía tienen mucho que enseñarnos. Soy Vicente Martín, os espero la próxima semana. Hasta entonces, sed felices, cuidad de vuestra familia, cuidad de quienes os quieren y sobre todo, cuidad de vuestros corazones. Gracias por volar con nosotros. Esto ha sido Voces del Reencuentro, porque de lo que no se escucha, se pierde.